¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy para comentarles que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy durante la mañanera del pueblo ya anunció su nuevo libro titulado Diario de una transición histórica. Puede encontrarse en librerías y pues es interesante. Esperemos que ya a partir de la próxima semana pueda leer algunos extractos, algunas narrativas interesantes sobre su nuevo libro como para autopromocionarse, como lo hizo el propio AMLO cuando editó su libro de Gracias, que resultó siempre muy interesante y en varias conferencias mañaneras pues iba dando a conocer mediante lecturas y explicaciones pues momentos de su vida autobiográfica y momentos tanto de su inicio como líder social, bueno, desde estudiante, desde chamaco y hasta el paso de su vida en toda su lucha social por más de 40 años, hasta llegar los fraudes que le hicieron, hasta llegar a ser presidente de la República en el 2018, crear el movimiento de la Cuarta Transformación con Morena, su renuncia, dejar al PRD, etcétera. Pero pues ahora Claudia Sheinbaum habla sobre su propio libro, fue breve, que es un texto que tiene 248 páginas, no es muy largo. Entonces la presidenta afirma que es uno de los momentos más extraordinarios que pues entrelazan toda su vida con la historia del país. La presidenta compartió que tomó mucho tiempo escribir sobre este proceso de transición con López Obrador. Fue así textualmente lo dijo, fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición y después lo entregamos ya finalmente todo corregido a la editorial hace como un mes y medio, 2 meses, según comentó, y de acuerdo con la descripción del libro, ahí está la portada, la contraportada, en la portada aparece en una fotografía con López Obrador ahí en Palacio Nacional, me imagino que es Palacio Nacional, perdón, y el texto también es un reconocimiento al propio expresidente López Obrador, al quien ella admira mucho como millones de mexicanos. Queremos y admiramos a López Obrador como también a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, aunque les duela a muchos. Bueno, ni tan muchos. Y bueno, pues la presidenta calificó en su reconocimiento a López Obrador como un líder que supo encabezar el rumbo del pueblo mexicano, también un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México, un líder con inteligencia, con amor y compromiso con la gente del pueblo, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino. Esto lo dice el propio libro en la contraportada, y entregó esta obra como prenda de mi compromiso, dice la presidenta. Lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento también por mi patria, dice la presidenta. El libro está en la editorial, en la editorial Planeta, cuesta 298 pesos en las librerías, digamos 300 pesos para hablar de números cerrados. Le repito, el título del libro, Diario de una transición histórica. Vamos a buscarlo, espero que usted también lo busque y vayamos comentándolo poco a poco en este mismo espacio con usted, con sus opiniones, sus comentarios, qué piensan de la presidenta, etcétera, pero sobre todo en este momento qué piensan de que ya por fin vamos a ver un libro ahora de la presidenta de México. ¿Quién había escrito un libro antes sobre todo? Pues el que le inventaron a Peña Nieto, que ni sabía del título, cómo se llamaba, y además pirateado, pues Felipe Calderón o Fox, o antes, eh, ¿cómo se llama este? Enzapatado, como dice un youtubero, de Ernesto Zedillo. Salinas Pliego sí hizo, que diga Salinas de Gortari, bueno, son la misma realea, pero Salinas de Gortari sí hizo su libro ¿Qué hacer?, que también resultó que es interesante por cómo piensa la oposición, cómo piensa el conservadurismo, como pensaban en su momento y siguen pensando esta corriente neoliberal que dominó al mundo desde Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Europa al frente como primera ministra de Gran Bretaña,
y el mismo Salinas de Gortari, en el momento que le tocó a México entregárselo al neoliberalismo mundial. Así están las cosas. El libro ya está pues a la venta, ya lo pueden conseguir. Mañana mismo voy yo a buscarlo, iba a ir, pero no tuve tiempo. Y bueno, pues nos vamos con otros temas. Hay uno muy interesante, la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Canadá, que pone en riesgo, pone en peligro o corta de tajo las posibilidades de un acuerdo trilateral de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el famoso TECMEC. Ya saben que Donald Trump responde a cuestiones internacionales y en base a cómo se levanta, de qué humor, a ocurrencias, a caprichos. Y entonces, pues, la presidenta se le preguntó sobre esta cancelación de negociaciones entre Estados Unidos y Canadá que ponen en peligro, como les digo, el Tratado Libre de Comercio. La presidenta, en su actitud siempre serena, de mente fría, ¿no?, dice, pues vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá, no nos vamos a pronunciar así tan fácil. Dice que México en su terreno va muy adelantado. La próxima semana el secretario de Economía, pues Marcelo Ebrard, estará por allá. Dice que vamos muy bien en el avance de revisiones que ellos plantearon en algunos puntos que ellos mismos, los norteamericanos, consideran son barreras en el tratado comercial. Y dijo, por eso, pues no hay que adelantarnos, hay que esperar. Ya conoce a Trump, que la califica de una mujer valiente, pero el mismo Trump le dice que le sigue teniendo miedo a los narcotraficantes. Entonces, ¿con quién estás negociando? Con un tipo que tiene realmente una personalidad, una mentalidad muy inestable, se comporta como chiquillo, rabioso y grosero, un junior, pues es un potentado. Además declara sobre más bien evitó irse más a fondo la presidenta sobre este rompimiento comercial entre Estados Unidos y Canadá. Como les digo, dijo, vamos a esperar. Y entonces dice, aún está en puerta que la Unión Americana cierre una serie de negociaciones con nuestro secretario de Economía, y esto lo tendremos que ir a ver paso a paso. Dice la presidenta que haciendo un llamado a esperar el flujo de las negociaciones, todo es día por día, paso a paso, tema por tema, entre los asuntos comerciales entre México y Estados Unidos, ahora ya digamos en carácter bilateral, después de que el presidente Trump confirmara el rompimiento de propuestas comerciales con Canadá. Pero ¿por qué Trump cancela las negociaciones con Canadá? ¿Qué capricho lo llevó a hacer esto? Bueno, pues dice Trump, bueno, vamos a ir primero en el asunto del origen del tema. Según medios estadounidenses, hubo un anuncio televisivo al que alude Trump, precisamente argumentando el rompimiento, que fue promovido por el gobierno de Ontario, que es la provincia pues más poblada de Canadá, me parece que también económicamente es la más importante. El anuncio promueve un audio que data de 1987, precisamente cuando el expresidente de Estados Unidos era Ronald Reagan, y Ronald Reagan, señalaba en ese momento que los aranceles eran un elemento muy dañino para la economía, pero que el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, considera que está tergiversado esta información que dan los canadienses para enturbiar las relaciones. Y entonces por eso Donald Trump contesta que por qué cancela las negociaciones con Canadá. Dice, debido a su comportamiento atroz, dice Trump, todas las negociaciones con Canadá, con negociaciones comerciales, quedan terminadas. Hay que recordar que Canadá, pues junto con México, es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Después de México, es el segundo en relaciones de este tipo entre ambos países, pero que ahora están frías y casi congeladas por la ocurrencia de Donald Trump, quien todavía está interesado, ya ven cómo amenaza al mundo,
En su momento amenazaba a Canadá y sigue reiterando esa intención de anexarse a Canadá como el estado número 51 de los Estados Unidos. Y sin aranceles, dice, ahí sí, no habría aranceles, dice Trump. Pues ahí están las cosas como se las platico. El asunto, pues entonces hay que tener serenidad y paciencia, como diría el Calimán a su querido pareja inseparable Solín, y esa la utiliza también Claudia Sheinbaum, serenidad y paciencia con este cuate. Bueno, pues hay otra cuestión que tiene que ver con la corrupción que se está manejando en México. El tema, pues hay temas importantes que hay que señalar, como el de Segalmex, sigue vigente. Dice que no habrá, la presidenta dice no habrá ninguna impunidad ni en este ni en otros casos. Por eso invitó a Raquel Buenrostro, la secretaria que tiene que ver con los asuntos anticorrupción, sobre esta investigación que está abierta todavía en la Fiscalía General de la República. Hay muchos detenidos. También está el tema del huachicol, el contrabando. Entonces, pues la presidenta dice, en ningún caso habrá impunidad en mi gobierno sobre actos de corrupción de este tamaño que han hecho tanto daño a México. Y por eso hay otro asunto, el de los ventiladores a una empresa inglesa. ¿Qué pasó con los ventiladores perdidos, se supone, en la etapa de la pandemia? Todavía sigue vigente este tema. Hoy renace, hoy resurge. El gobierno reclama 1.416 millones de pesos allá en Londres en una demanda que interpuso el gobierno mexicano por engaños. Allí Raquel Buenrostro, la secretaria anticorrupción y buen gobierno, así es el nombre de la dependencia, habló sobre la adquisición de 1.000 ventiladores por el INSABI. Entonces, en momentos en que López Obrador estaba recomponiendo el sector salud, empezaba con el INSABI, luego desaparecido, pero el hecho es de que los ventiladores fueron comprados a esta empresa inglesa. La empresa se llama Viva Enterprise Limited y reportó varios retrasos en las entregas de los ventiladores. Regresó el dinero cuando no se pudo de 300 ventiladores, luego entregó 50 y finalmente se compraron ventiladores a otra empresa, pero Viva Enterprise quiere engañar diciendo que los entregados por la compañía son de ellos, de la propia empresa. Entonces el INSABI en su momento presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, que sigue todavía en proceso de investigación. Se mantiene un juicio allá en Londres, donde se le denuncia a la empresa por engaño, y es probable que se gane el juicio, según Raquel Buenrostro. Es muy posible que se gane el juicio por engaño, por no haber acreditado la entrega realmente de los ventiladores. Sobre este tema se informó que en junio del 2021 se emitió una alerta sobre los ventiladores de Philips. Señalan que los modelos que hay que tener bajo observación tecnológica. El 10 de mayo del 23, cuando acaba la pandemia, pues se termina el registro sanitario o la emergencia en ese término, por lo que de manera automática todo el mundo debió haber retirado los ventiladores porque no contaban con registro sanitario, era de emergencia y la empresa no los puede comercializar en México, pero se descubrió que sí los seguían vendiendo. Sobre este tema, Buenrostro dijo que cuando se recibió la parte tecnológica se encriptó la información con un ventilador y después con el Instituto Nacional de Transparencia se encontraron muchos portales con terminación .gov que no eran de gobierno, eran privados, donde había mucha información mezclada, donde estaba la protección de datos personales. Había un sitio lleno de virus, por lo que se dio de baja. También direccionaban a casinos, a juegos, todo lleno de virus. A los sistemas no se les daba mantenimiento ni tenían seguridad alguna, y por eso este conflicto está tremendo, no se aclara, y eso es lo que se trata de hacer. La misma Buenrostro habló sobre, en otro tema, la historia del Fonden, pero ese sí ya es término de otra historia, porque es larga y la platicaremos en la siguiente entrega. Cuídense mucho, gracias, buen fin de semana.